Hola, buenas tardes. Yo soy Sandra Linares y mi especialidad es ayudar a los profesionales independientes y a los emprendedores a conseguir más clientes en tiempo récord. He desarrollado un sistema propio que se llama Sistema Más y Mejores Clientes, que es un método en 10 pasos para ayudar a posicionar a los profesionales, para ayudar a que la gente les conozca y para ganarse la confianza de los clientes potenciales y que así les contraten. Lo que sucede es que a muchos profesionales solo les gusta el trato con el cliente, pero no les gusta venderse. Porque creen que venderse es intentar convencer a la gente para que les compre, ¿sí? Y lo que sucede es que los clientes no vienen solos. Y esto es lo que le sucedía a Mónica, que es la protagonista de mi capítulo. Y también lo que me sucedía a mí cuando empecé a hacer coaching. Pero cuando cambiamos el concepto venderse por promocionarse, resulta una cosa mucho más divertida. Y de hecho es mucho más eficaz promocionarse que no venderse, intentar convencer a la gente para que te compre, ¿sí? Pero lo que sucede, o sea, sobre todo lo que se dice es que a la gente no le gusta que le vendan, pero sí que le gusta comprar, le gusta elegir, ¿sí? A muchos profesionales lo que les pasa es que solo se promocionan cuando quieren conseguir clientes. Pero hacer eso no ayuda a que te venga la gente, porque la gente solo compra cuando es su momento. Para que los clientes te compren, tienen que suceder 3 cosas al mismo momento, al mismo tiempo. Que sea el momento preciso, que haya dinero y que haya confianza. Como profesionales, vosotros o yo, los que seáis profesionales o yo, no tenemos ningún control sobre los 2 primeros factores. No podemos controlar cuándo será su momento y cuándo tendrán dinero. Pero sí que es nuestra responsabilidad, sí que es vuestra responsabilidad si sois profesionales, es vuestra responsabilidad conseguir que vuestros clientes potenciales confíen en vosotros, ¿sí? Por eso, porque la gente comprará cuando sea su momento, no cuando sea vuestro momento, cuando vosotros lo necesitéis. A través del proceso de coaching, Mónica tomó conciencia de que para tener clientes de forma constante se tenía que estar continuamente promocionando. Tenía que estar haciendo cada semana cosas para ser visible, para que sus clientes potenciales la tuvieran en mente y para que poco a poco fueran confiando en ella. Al fin y al cabo, de lo que se trata es eso, de la confianza, ¿sí? De generar confianza. Y eso no es algo que suceda de la noche a la mañana. Para conseguir que tus clientes potenciales confíen en ti, tienes que lograr que te escuchen, que te vean, que te lean varias veces, ¿sí? Y las cosas que puedes hacer para eso, para estar presente, la mayoría de esas cosas son gratis o casi gratis. Por ejemplo, dar conferencias, escribir un blog, hacer entrevistas o que te hagan entrevistas en los medios, escribir un libro. Todo esto genera confianza y es prácticamente gratis, solo requiere que lo hagas, ¿no? Cuando haces esto, simplemente hablas de lo que haces, de lo que te apasiona y no estás vendiendo nada. En cambio, sí que vas generando confianza y te vas posicionando como experto. De hecho, esto es lo que yo hago para promocionar mis servicios y para conseguir clientes. Y lo que yo hago es lo que ayudo a hacer a mis clientes y de lo que trata este capítulo. Muchas gracias.